Sonido 1, 2, 3. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada
como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Celebramos en la iglesia la memoria de Santa Catalina de Siena, Virgen, doctora de la Iglesia y patrona de Europa. Ella, habiendo ingresado en las Hermanas de la Penitencia de Santo Domingo, deseosa de conocer a Dios en sí misma y a sí misma en Dios, se esforzó en asemejarse a Cristo crucificado. Trabajó también enérgicamente e incansablemente por la paz, por el retorno del romano pontífice a la urbe y por la unidad de la Iglesia, y dejó espléndidos documentos llenos de doctrina espiritual. Y ofrecemos esta Eucaristía por las almas de María Felicia Figueroa Solano al cumplir 7 meses de fallecida, y Ángel Camargo Álvarez al cumplir 6 meses de fallecido, intención de sus hijas Lelis Lisset y Edita Camargo Figueroa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que hiciste a Santa Catalina de Siena arder del amor divino en la contemplación de la pasión de tu Hijo y en su entrega al servicio de la Iglesia, concédenos por su intercesión vivir asociados al misterio de Cristo, para que podamos llenarnos de alegría con la manifestación de su gloria por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Habiéndose embarcado en Pafos, Pablo y sus compañeros se dirigieron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Pablo y Bernabé, desde Perge, siguieron hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado fueron a la sinagoga y participaron en la reunión. Después de la lectura de la ley de los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tenéis algunas palabras de exhortación que dirigir al pueblo, podéis hacerlo. Pablo entonces se puso de pie, hizo señas con la mano pidiendo silencio y dijo: israelitas y demás personas que teméis a nuestro Dios, escuchadme. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados,
Luego, cuando vivían como extranjeros en Egipto, los convirtió en una gran nación y con la fuerza de su brazo los sacó de allá por cerca de 40 años. Tuvo paciencia con ellos en el desierto y después de haber aniquilado a 7 naciones en el país de Canaán, les dio en posesión esa tierra por unos 450 años. Luego les dio jueces hasta que vino el profeta Samuel. Después pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Pero Dios lo rechazó y les dio por rey a David, de quien hizo este elogio. Encontré en David, hijo de Jesé, un hombre según los deseos de mi corazón. Él ejecutará todos mis planes y según lo prometió, de la descendencia de David, le dio a Israel un Salvador, a Jesús. Pero antes de la venida del Salvador, Juan hizo un llamamiento a todo el pueblo de Israel para que se bautizaran en señal de conversión, y cuando estaba para terminar su vida, decía: yo no soy lo que vosotros pensáis, sino que después de mí vendrá otro, al cual no soy digno de desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tuviste misericordia de David y su linaje por siempre. Tuviste misericordia de David y su linaje por siempre. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, pues dijiste: cimentado está por siempre mi amor, asentada más que el cielo mi lealtad. Tuviste misericordia de David y su linaje por siempre. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Tuviste misericordia de tu siervo David y su linaje por siempre. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán, por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Tuviste misericordia de tu siervo David y su linaje por siempre. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En la última cena, después de lavar los pies a sus discípulos, les dijo Jesús: os aseguro que no es el siervo más que su amo, ni el mensajero es más que el que lo envía. Sabiendo estas cosas, seréis felices si las ponéis en práctica. Yo no hablo de todos vosotros, yo conozco a los que escogí, pero es necesario que se cumpla lo que dice la Escritura: uno que compartía mi pan fue el primero en traicionarme. Os lo digo desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda creáis y comprendáis quién soy yo. Os lo aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, felices Pascuas de Resurrección. Seguimos celebrando este acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios todos los días nos va regalando episodios en los cuales esta resurrección se hace patente, se hace evidente y llena de alegría y llena de esperanza y de una fuerza increíble a aquellos que Él envía a diferentes partes. Hoy, por ejemplo, tenemos en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13,
cómo están Pablo, Juan Marcos, Bernabé, todos ellos con una fuerza impresionante empiezan a hablar de este misterio llamado Jesús y van a otros lugares por allá. Entonces recurren estratégicamente a las sinagogas de los judíos que existen por allá en otros lugares, en otros países, y pues como tiene las mismas costumbres, a Pablo lo invitan a una de estas sinagogas y empieza a hablar. Y lo primero que dice es: el Dios Todopoderoso eligió a nuestros padres. Y a partir de ahí empieza a hacer toda una historia bonita y empieza a hablar de los acontecimientos grandes del pueblo que Dios está formando. Y habla de los jueces hasta que llega a un punto alto y habla del rey David. Y todo el mundo pues ya conoce la historia y se complace en escuchar esas palabras. Y luego habla de otro acontecimiento ya más reciente. Envió Dios a su profeta Juan el Bautista, y también están de acuerdo porque el pueblo le dio ese título a Juan el Bautista por las palabras y la vida que llevaba, por todo lo que conocemos, era tan perfecto, por decirlo así, que hasta le preguntaron si era el Mesías o no. Era muy conocida esa historia. Pero cuando ya empieza a hablar de Jesús y que en Él se cumplen todas las promesas, eso ya no les gusta. Cosa misteriosa. Los enviados son más importantes que el maestro, no por los enviados, no por la historia, sino que en el pueblo como que se considera mejor eso. Vinieron los enviados de Dios y perfecto, pero cuando se habla del mismo Dios que ha venido, ya no cuadra el asunto y empiezan a tener entonces problemas con ese tipo de situaciones. Algo así entonces nos refleja hoy precisamente el Evangelio de San Juan, cuando les lava los pies, que es una cosa totalmente inédita, contradictoria, porque se supone que el superior es el que se deja lavar los pies por los inferiores. Y eso está muy metido en la cultura y en las tradiciones, y resulta que allí Jesús, que se supone que es el jefe, y más que el jefe es el Mesías reconocido por sus seguidores, allí se despoja de su manto y empieza a lavarle los pies, y eso los deja totalmente desconcertados. Pero cuando llega a Pedro, Pedro se niega: no me lavarás los pies jamás. Y ya sabemos qué le responde Jesús: si no lo hago, no tienes nada que ver conmigo, porque después tienen que aprender a hacer exactamente lo mismo. Y repite o dice inmediatamente estas palabras que acabamos de escuchar: no es el siervo más que su amo, ni el mensajero es más que el que lo envía. Ahí empezamos a reconocer que el mensajero como que es más, y resulta que no. Aquí lo que está estableciendo Jesús es precisamente ese efecto que tiene la predicación del mismo Dios. Sus enviados como que son mejor apreciados, o como decía Jesús en alguna ocasión: un profeta no es reconocido en su propia tierra ni en su propia familia, en otros lados sí. ¿Por qué se da ese tipo de cosas? Y por eso entonces llega el mismo Dios, llega a visitar a su pueblo y no es reconocido, pero han venido sus mensajeros anteriormente y a ellos sí los acogieron. ¿Cómo es esa cosa? Y entonces aquí empieza como a dilucidar el asunto nuestro Señor Jesucristo. Ustedes van a ir en mi nombre, serán mis mensajeros, pero no serán más que el que lo envía. Lo mismo que me pasa a mí. Yo vengo a hablar en nombre del que me envió, pero no soy más que él. Hay que evitar caer en esa tentación de: como yo fui elegido para este mensaje, ahora yo soy más importante que el que me envió. Hay una tentacioncita por ahí rara que nos ha pasado a lo largo de la historia. Ojo con eso. Hoy celebramos a Santa Catalina de Siena. Por allá por el 1300 y pico, hubo una situación donde dos papas peleaban. Uno se quedó en Roma y otro en Francia. Por eso escuchábamos ahí: ella sabía cuál era el legítimo, el que estaba allá en Aviñón, Francia, por allá por esos lados.
Pues ella luchó y oró y perseveró y Dios le regaló muchos dones para que el legítimo volviera a la urbe, es decir, a Roma. Es que en la iglesia se han presentado roces a lo largo de la historia, eso no es así nomás, porque siempre viene esa tentación. Es que como Dios me eligió, aquí vengo yo, y se empieza a subir eso. Y eso pasa desde el Papa para abajo. Ya sabemos ciertas historias de parroquias, que no es sino que el párroco le pide el favor a alguien y ya alguien dispone. Y nada pasa sin que lo sepa esa persona y el párroco ni se entera. Y esas situacioncitas, esas tentaciones, queridos hermanos, hoy nos viene a decir Jesús, cuidado con eso. Mucho cuidado con eso, porque viene la tentación de hacerse más que el que lo envía y eso no puede ser. Y por eso entonces le dice aquí Jesús, aquel que quiere ser grande, aquel que busca otras cosas, aquel que no está conmigo, el que no ha entendido mi mensaje y está buscando grandezas humanas, parte el pan conmigo, pero después me traiciona. Porque yo vengo a establecer algo que da la vuelta a todo. El que quiera ser el primero, tiene que hacerse el último según el concepto del mundo. Pero aquí no es quiero ser el primero como dice el mundo y no, es lo contrario. Y el que no sepa escuchar ese mensaje de Jesús, entonces se pondrá por encima de Jesús. Ahí es donde está el problema. Si alguien viene con delirios de grandeza, aquí ya sabemos que está hablando de Judas. Judas quería la liberación de su pueblo Israel o de los judíos de mano de los romanos y estaba con ese grupo que mataba soldados y cosas de esas. Unos lo hacían de manera directa como el brazo militar, entre ellos estaba Barrabás, que era acusado de asesinato porque mataba a soldados con un cuchillo así de a uno, pero también estaba el grupo de los intelectuales, entre ellos Judas. Él quería llegar alto y pues quería utilizar el grupo de Jesús y al mismo Jesús para que lo elevara alto, pero resultó que no consiguió lo que quería. Lastimosamente pues se fue por otros lados y utilizar a Jesús para llegar arriba, grave la cosa. ¿Por qué? Porque tenemos un mensaje, queridos hermanos, y el mismo Jesús lo advierte. Yo vengo enviado por el Padre y el Padre me envía a hacer estas cosas. Que el que quiera ser el primero, se haga el último. Y si ustedes me van a seguir a mí, entonces el mensaje es el mismo. El que quiera ser el primero, tiene que hacerse el último. Y ninguno de nosotros que somos enviados, somos más grandes que el que nos envía. Y eso hay que tenerlo muy claro. Por eso muchas veces, o por lo general, vamos a decirlo así, el mensaje cristiano en la versión católica no es tan apreciado, porque tenemos ese mismo mensaje. Lastimosamente un predicador, sacerdote o alguna cosa, pues se cree más. Yo sí sé más, yo sí descubrí el valor de la palabra de Dios, yo sí descubrí el sentido y se los vengo a explicar, y por eso hemos tenido tantas divisiones a lo largo de la historia. La que permanece todavía, la de hace 500 años con Lutero, porque yo sí entendí la Escritura y empezó todo lo que todavía tenemos. Divisiones y divisiones por todos lados. Pero la iglesia, con esfuerzo y con la gracia de Dios, trata de mantenerse ahí firme en el mensaje, escoger la parte más difícil. Explicarle a alguien, por ejemplo, que se va a casar, allá haciendo el formulario ese que nos toca hacer, y explicarle que para la iglesia, por ejemplo, el matrimonio se hace entre un solo hombre y una sola mujer y es para toda la vida. Ese es el esquema difícil del asunto. Alguno dijo, ¿y por qué es así? ¿Por qué alguien no puede estar simplemente 2 años, 3 años y ya? ¿Por qué tiene que ser para toda la vida? Así lo están preguntando. Cuando el Papa fue a Brasil, un muchacho le dice, Santo Padre, yo quiero ser sacerdote por 3 años.
porque si se cambian las culturas, se cambian las mentalidades, pues ya como que eso se le quiere imponer al mensaje de Dios mismo. Es más importante la constitución política de un país que la palabra de Dios. Así de sencillo. Entonces dice más lo que diga un grupo político por la fuerza que tenga que lo que diga la palabra de Dios. Y eso se nos pega a todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Alguna vez fui a un colegio y me tocó un quinto de primaria, unos niños, ya sabemos, 10, 11 años máximo por ahí, y entonces explicando lo del sacerdocio y lo del valor del celibato. Y uno de los niños me preguntó: padre, ¿entonces usted no tiene sexo? Pobrecito. Y todos, ay, así. Se siente uno como extraño. Esos temas en niños, ya desde niños se cuestionan ciertas cosas. Entonces, la idea aquí que dice Jesús, ante eso que presenta el mundo y que parece muy fuerte, hay que mantenernos fieles siempre al mismo mensaje. O si no, viene la tentación de seguir lo que el mundo imponga. Y eso ya le pasó al mismo Jesús en su grupo y seguirá sucediendo hasta el final de los tiempos. Pero aquí se nos dice: mantengámonos firmes en el mensaje de Dios, porque Él es grande y poderoso y sabe por qué lo quiere así, y nosotros no somos más que Él para dañarle el libreto, por decirlo menos. Por eso, queridos hermanos, es difícil, no imposible, es muy difícil. Hace unos años estuve de formador por allá en el seminario, y entonces, de esto de los que quieren ser sacerdotes, y de los que querían entrar, alguien hablando en privado me decía: pero si es necesario eso del celibato, es que eso es muy difícil. Le dije: pues piénselo bien, porque no saben la que se va a meter. Y si no puede, hermano, de una vez decida. Esa es la cuestión, porque aquí se escogen en la iglesia los esquemas más difíciles para todo. Ya hablamos del matrimonio, hombre y mujer y para toda la vida. Hoy se cuestiona eso de hombre y mujer, y por qué no pueden ser dos del mismo sexo o cosas de esas. Y para toda la vida, ya sabemos. Y lo mismo el sacerdocio. Oiga, ¿y por qué no se casan los curas? ¿Cuál es el problema? Y todas estas cosas, y nos van a seguir preguntando, y como eso otras muchas cosas más. Oiga, ¿por qué siempre eligen papas tan viejitos? Y cosas de esas. No es más el enviado que el que lo envía. A ver si podemos entender eso. El que nos envía sabe por qué dejó ciertas cosas que van a contracorriente de lo que piensa el mundo, porque el mundo, como decía Jesucristo, va por el camino ancho. El que va por el camino de la salvación es un camino muy estrecho y muy poquitos dan con él. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Oremos, hermanos, al Padre que con su poder nos creó y con su bondad nos ha salvado de la muerte por la resurrección de su Hijo Jesucristo, y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Para que conserve siempre libre de todo pecado y de todo error a la Iglesia que ha purificado con la sangre de su Hijo, roguemos al Señor. Para que todas las naciones obtengan la paz, la justicia y la prosperidad temporal, roguemos al Señor. Para que todos los que padecen necesidad en el alma o en el cuerpo sientan el auxilio del cielo, roguemos al Señor. Para que Dios se digne bendecir nuestra comunidad parroquial y dar éxito a nuestros trabajos, roguemos al Señor. Oh Dios, que restablece la santidad y amas la inocencia, encamina hacia ti el corazón de tus fieles, para que cuantos han sido librados de las tinieblas de la infidelidad no se aparten jamás de tu luz, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Aceptas. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda, hoy que recordamos a Santa Catalina de Siena. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por María Felicia Figueroa Solano al cumplir 7 meses de fallecida, y Ángel Camargo Álvarez al cumplir 6 meses de fallecido. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.